Hay momentos en que el alma calla, pero la mente grita. Oras, piensas, intentas decidir, pero nada parece correcto. El corazón está cansado, la mente agitada, y la sensación es la de estar atrapado en un laberinto de incertidumbre. Y, aunque buscas respuestas, todo lo que encuentras es silencio. Pero, ¿y si ese silencio fuera precisamente la respuesta que Dios está dando? La verdad es que Dios no siempre responde como esperamos. Él no irrumpe, Él espera. Y mientras muchos se pierden tratando de resolverlo todo con lógica y prisa, Dios susurra sabiduría en el silencio. Pero para escuchar hay que detenerse, reducir el ruido interno, cambiar el enfoque. La paz no viene con soluciones rápidas, sino con la dirección correcta, y esa solo se discierne con un corazón rendido. Si te sientes confundido, sin rumbo, este mensaje es para ti. No hay promesas mágicas aquí, pero sí verdades que despiertan. Porque tal vez eso que tú llamas demora, Dios lo llama preparación. Y en esa preparación, Él no solo quiere cambiar tu situación, quiere madurar tu interior. Caminemos juntos en esta conversación que podría ser justo la respuesta que tanto necesitas. Hay días en los que una persona se despierta cansada, incluso después de una noche entera de sueño. No es el cuerpo lo que pesa, es el corazón. El alma lleva un cansancio diferente, como si hubiera librado batallas invisibles durante toda la noche. Los pensamientos no se detienen, las decisiones se acumulan y parece que la mente quiere resolverlo todo al mismo tiempo. Es entonces cuando comienza el ruido interior y el silencio de Dios parece aún más lejano. La prisa exterior puede ser intensa, pero nada supera el tumulto interno de quien necesita decidir y no sabe por dónde empezar. El miedo a tomar una decisión equivocada paraliza, pero quedarse quieto también hace que el corazón grite. Eso genera una sensación parecida al ahogo emocional. Respiras, pero no sientes alivio. En esos momentos, la sabiduría que viene de lo alto no es un lujo, es una necesidad urgente. Muchas personas piensan que la sabiduría llega cuando todo está en calma, pero en realidad comienza a brotar en medio del caos. Ese momento en el que la mente hace 1000 cálculos, pero el corazón solo pide paz. Es ahí donde nace la oportunidad de escuchar algo más profundo. Dios, que conoce cada ruido de nuestra alma, no compite con los gritos. Él habla cuando callamos por dentro. Un ejercicio práctico para esos días de confusión es escribir. Sí, así de simple. Tomar papel y pluma y sacar los pensamientos. Cuando el alma está cargada, organizar lo que se siente ya es medio camino para aclarar la dirección. Y cuando escribimos delante de Dios, con el corazón sincero, la oración cobra voz incluso sin palabras habladas. Es curioso cómo el miedo a equivocarse hace más ruido que la dirección de Dios. Ese ruido roba la paz, alimenta la duda y crea una falsa urgencia que impide una verdadera escucha. Y si la persona entendiera que el silencio de Dios no es rechazo, sino una invitación a descansar, es ahí donde comienza a desarrollarse la confianza, incluso cuando todo parece indefinido. Al final, lo que más asfixia no es la duda en sí, sino el exceso de ruido que la duda genera. Por eso, calmar el corazón es el primer paso para empezar a escuchar. Es en ese espacio de rendición silenciosa donde algo nuevo comienza a formarse. Y entonces uno empieza a notar que quizás la respuesta está más cerca de lo que parecía. Hay algo curioso en el ser humano. Incluso con el corazón deseando agradar a Dios, muchas veces intentamos hacerlo basados solo en la lógica. Queremos entender todo, prever cada riesgo, evitar cualquier dolor, pero la sabiduría de lo alto no se revela bajo presión ni control. Nace cuando la persona, humilde ante Dios, dice con verdad: Señor, no sé qué hacer, enséñame.
La sensación de estar ciego espiritualmente no ocurre siempre por causa del pecado. Muchas veces ocurre porque se intenta vivir la fe con herramientas de control. Es como usar una regla equivocada para medir lo invisible. Dios no nos invita a descifrar su plan, sino a confiar en que Él sabe exactamente lo que está haciendo, incluso cuando nada tiene sentido para nosotros. Santiago 1:5 nos enseña algo poderoso. Si a alguien le falta sabiduría, que la pida, pero que lo haga con fe, sin dudar. Parece simple, ¿verdad? Pero esa simplicidad exige rendición. Y rendirse, para quien está acostumbrado a tener el control, es uno de los actos más profundos de fe. Es renunciar a conocer todo el camino y aún así seguir paso a paso en la oscuridad, confiando en la luz de Dios. Muchas personas se pierden, no por maldad, sino por querer acertar demasiado. Desean tanto hacer lo correcto que intentan resolver todo por su cuenta. Pero la sabiduría divina no se trata de poder con todo, se trata de depender. Es ahí donde entra la confianza. Porque la sabiduría no es solo lo que se aprende con libros, es lo que se capta cuando el corazón calla para escuchar el cielo. Y es en ese espacio entre el fin de la lógica y el comienzo de la rendición donde la fe verdadera comienza a florecer. Dios no exige de nosotros una mente brillante, sino un corazón enseñable. Mientras el orgullo endurece, la entrega suaviza. Quien aprende a decir, no lo sé, pero confío, abre puertas para oír una voz que guía sin confundir, incluso cuando todo a su alrededor grita lo contrario. El camino de la sabiduría no comienza con certezas, sino con preguntas sinceras hechas en lo secreto. Cuando el alma deja de exigir explicaciones y empieza a buscar dirección, algo cambia. Y es en ese silencio reverente que Dios comienza a moldear un nuevo entendimiento, uno que no depende de la vista natural, sino de la madurez de quien eligió confiar. En tiempos de prisa, parece que todo lo que llega despacio se descarta, pero la sabiduría de Dios sigue otra lógica. No grita en medio del ajetreo, susurra en el silencio. No nace de las urgencias del mundo, sino de la calma interior de quien aprendió a esperar sin ansiedad. Y cuando el alma se aquieta, finalmente comienza a escuchar con profundidad aquello que antes pasaba desapercibido. Dios no busca perfección. Él sabe que somos limitados, humanos, llenos de conflictos. Lo que Él desea es un corazón disponible. No se trata de hacerlo todo bien, sino de escuchar con reverencia. Es cuando dejamos de intentar impresionar a Dios con nuestro esfuerzo y comenzamos a presentarnos con sinceridad que el cielo realmente se abre. Hay muchas voces compitiendo por nuestra atención, la de la razón, la del miedo, la de la opinión de los demás. Pero la voz de Dios tiene una marca única, trae paz. Aunque la dirección vaya en contra de lo esperado, aunque la respuesta sea un no, hay una serenidad que se instala cuando es Él quien habla. Esa paz es el sello de la sabiduría divina. En medio del caos, las decisiones más acertadas no se toman con lógica apresurada, sino con escucha atenta. Quien oye la voz de Dios en lo íntimo no necesita muchas señales externas para seguir, porque cuando el corazón está alineado con el cielo, hasta los pasos más difíciles se dan con firmeza, no por la certeza del camino, sino por la confianza en quien guía. El error de muchos es querer encontrar sabiduría con prisa, como si fuera un clic o una fórmula mágica. Pero la sabiduría no se impone, se revela, y solo se revela a quien cultiva silencio, reverencia y tiempo delante de Dios. El ambiente donde la sabiduría florece no es el de la prisa, sino el de la presencia. Es allí donde la madurez comienza a construirse. Cuando se aprende a discernir esa voz suave en medio del ruido de la vida, todo cambia. La prisa pierde poder, el miedo pierde el control.
y la paz comienza a ocupar un lugar donde antes había confusión. Es en ese espacio sagrado, donde el corazón se rinde y el silencio habla, que Dios planta respuestas profundas que no se deshacen con el tiempo. Hay momentos en que el no de Dios suena como una frustración, pero más adelante uno se da cuenta de que fue una protección. Saber aceptar ese no, con el corazón en paz, es señal de madurez. La mayoría busca la voz de Dios solo para confirmar sus propios deseos, pero quien quiere sabiduría de verdad necesita estar dispuesto a oír lo que no quería y aún así confiar. Ahora te pido un momento de tu atención y te invito a ser parte de esta comunidad suscribiéndote al canal y activando las notificaciones para que juntos podamos crecer en la fe. La madurez espiritual es entender que no todo lo que parece bueno es una bendición. A veces se abre una puerta, aparece una persona, surge una oportunidad y aún así Dios dice no. Y por más difícil que sea aceptarlo, Él ve lo que nosotros no vemos. Un sí fuera de su tiempo o fuera de su voluntad puede salir muy caro, pero un no en el momento correcto es un escudo para el corazón. Decir no a algo que nos atrae pero que hiere la paz exige sabiduría. ¿Cuántas veces, por miedo a perder una oportunidad o por no decepcionar a alguien, hemos cedido? Pero todo lo que cuesta la paz no vale el precio. Dios nos enseña a elegir con valentía, aunque eso signifique decepcionar expectativas humanas. Porque agradarle a Él siempre debe venir antes que agradar a cualquier otra voz. La sabiduría también nos protege de la prisa. Cuando aprendemos a discernir que no todo camino bonito es el correcto, ahorramos al corazón dolores innecesarios. Es esa voz interior que dice, no vayas por ahí. Y cuando obedecemos, evitamos crisis que podrían tardar años en sanar. Ese tipo de dirección no aparece en el GPS, solo se escucha en oración. Dios no guía solo hacia adelante, Él también frena. Y eso es amor. Él nos enseña que la sabiduría no es solo saber qué hacer, sino también saber qué evitar, saber detenerse, retroceder, rechazar. Todo eso también es espiritual. Aquel que se rinde a este tipo de conducción experimenta una paz que no depende de los resultados, sino de la tranquila conciencia de estar en el centro de la voluntad divina. Muchas veces la verdadera sabiduría está justamente en lo que no se hace, en lo que se decide no seguir, en la invitación que se rechaza con cortesía, en la relación que se decide no comenzar. Esos pequeños no silenciosos son semillas de un futuro más liviano, más protegido, más alineado con Dios, y preparan el terreno para una etapa aún más profunda. La mayoría de las personas imagina que cuando Dios habla, el mundo se detiene, pero en realidad es lo contrario. Es el corazón el que necesita detenerse para escuchar. Dios no compite con el ruido de nuestra prisa. Él habla con suavidad, como quien toca con delicadeza y espera que nos inclinemos para oír. Y es en ese gesto de detenernos donde nace la sabiduría que transforma. El silencio interior no es ausencia de pensamientos, es presencia de paz. Es cuando las preocupaciones ya no gritan más fuerte que la voz de Dios. Él no suele manifestarse entre ruidos de ansiedad, sino entre pausas de confianza. Por eso, el alma que desea sabiduría necesita aprender a descansar. Detenerse no es perder tiempo, es ganar sensibilidad. A veces, todo lo que se necesita para tomar una buena decisión es no decidir en el momento, es esperar, dejar que el corazón se alinee con la dirección divina. Cuando silenciamos la urgencia y nos conectamos con Dios de forma sencilla, Él revela aquello que ni la mejor lógica podría explicar. Es como si una luz se encendiera sin ruido, simplemente iluminando con serenidad.
Hay momentos en los que la sabiduría de Dios entra en nuestra vida como una presencia suave que disuelve la confusión. No se puede explicar, pero de pronto, lo que parecía enorme ya no asusta. Lo que era duda se vuelve respuesta. Y lo que parecía un final se transforma en un nuevo comienzo. Eso sucede cuando le damos espacio para manifestarse, no con ruido, sino con profundidad. Es en ese lugar de pausa donde el corazón deja de luchar por entenderlo todo, que la dirección divina desciende como un bálsamo. No siempre viene con explicaciones, pero sí con certeza. Viene con paz. Y la paz no se compra, no se fuerza, no se inventa. Solo existe cuando se permite que Dios sea la voz más fuerte, incluso hablando bajito. Cuando el mundo exige prisa, Dios propone rendición. Y esa rendición no significa abandonar la razón, sino entender que tiene límites. Hay cosas que solo el Espíritu puede discernir. Y es en ese ambiente de humildad, donde el ego ya no ocupa el centro, que la sabiduría encuentra espacio, no como teoría, sino como una dirección viva que guía paso a paso. La madurez espiritual se revela cuando la persona decide confiar antes de entender. No todo tendrá sentido al principio, y está bien. Dios no nos llama a controlar, sino a descansar. Sabiduría es aceptar que lo que parece silencio puede ser un proceso, y que la ausencia de respuestas no es ausencia de cuidado. Dios sigue actuando, incluso cuando todo parece detenido. Existen momentos en que lo único que tenemos es una paz inexplicable, y eso es más que suficiente. La sabiduría divina no necesita pruebas para existir. Cuando el corazón está lleno de fe, el alma encuentra paz incluso antes de que llegue la solución. Y esa paz es como una señal del cielo que dice: yo ya estoy en control, solo necesitas continuar. La oración sabia no pide solo que las cosas mejoren, sino que el corazón aprenda a discernir. Hay quienes oran pidiendo soluciones inmediatas, pero los que tienen madurez piden dirección, quieren aprender a caminar con propósito, no solo resolver problemas, y ese tipo de oración que nace de la rendición mueve el corazón de Dios de una manera especial. Señor, hoy no vengo con muchas palabras bonitas, vengo con lo que tengo, un corazón cansado de intentar entender todo por mí mismo. La mente está agitada, llena de preguntas sin respuesta. Hay decisiones que tomar, caminos que elegir, pero me siento bloqueado. No quiero correr por delante, pero tampoco quiero quedarme quieto por miedo. Por eso, antes de cualquier paso, me rindo. Me rindo a tu voz, incluso cuando parece un susurro en medio del ruido que tengo dentro. Enséñame, Padre, a silenciar mi interior, a confiar en tu tiempo, a descansar incluso sin ver ningún cambio, porque yo sé, tú no me has olvidado. Incluso cuando pareces estar en silencio, estás obrando, moldeando, preparando, y en eso me aferro. Dios, perdóname por tantas veces querer decidir sin escucharte, por confiar más en la lógica que en la fe. Ya no quiero caminar en la fuerza de mi propio entendimiento. Quiero caminar en la fuerza de tu sabiduría, esa que no grita, sino que calma, esa que no empuja, sino que guía con paz. Enséñame a reconocer tu dirección, incluso cuando me lleve por caminos que no esperaba. Ayúdame a crecer, a madurar espiritualmente, a saber esperar sin quejarme, a obedecer sin necesidad de entender todo, porque ahora comprendo, cada no que me diste fue protección, cada puerta cerrada fue un rescate, cada silencio fue espacio para que mi fe creciera y para que mi confianza dejara de ser superficial. Hoy entiendo que tu propósito no es solo cambiar mi situación, sino cambiar quién soy. Por eso, Dios, si es necesario esperar, esperaré. Si es necesario parar, me detendré.
Solo no me dejes avanzar sin tu voz. Necesito tu dirección más que cualquier respuesta inmediata. Aunque el mundo me apure, aunque las presiones me griten, enséñame a oír solo tu voz. Esa que trae claridad sin confusión, que me alinea por dentro incluso cuando todo afuera sigue en desorden. Y por encima de todo, Padre, gracias. Gracias por seguir escuchándome cuando lo único que tengo es un suspiro. Gracias por no rendirte conmigo, incluso cuando yo pensé en rendirme. Gracias por el silencio que me hace madurar, por la espera que me enseña, por la paz que llega antes que la respuesta, por la sabiduría que tú plantas en mí día tras día. Confío en ti, descanso en ti. Y hoy te agradezco por todo lo que ya estás haciendo, aunque aún no lo vea. Amén. Tal vez ahora, más que nunca, necesites detenerte y escuchar, porque Dios todavía habla, incluso cuando todo está en silencio. La pregunta es, ¿estás dispuesto a escuchar con el corazón en lugar de correr detrás de respuestas con prisa? ¿Qué vas a hacer con todo esto que aprendiste hoy? ¿Vas a seguir intentando resolver todo por tu cuenta o vas a rendirte a la dirección que viene de lo alto? ¿Y si la sabiduría que te falta no está en la lógica, sino en la entrega? ¿Si la paz que buscas está en el silencio y no en el ruido? ¿Te has puesto a pensar cuántas decisiones serían diferentes si antes hubieras buscado escuchar la voz de Dios? Entonces, ¿qué te impide hacerlo ahora? Empieza con una decisión simple: desacelerar, silenciar la mente y pedir con sinceridad, no por urgencia, sino por dirección. Deja que la paz te responda antes que cambien las circunstancias. Ahora cuéntame en los comentarios, ¿qué parte de este mensaje habló más contigo hoy? ¿Qué vas a hacer diferente después de este video? Y si este contenido tocó tu corazón, suscríbete al canal, activa las notificaciones y compártelo con alguien que lo necesite. Porque a veces un video es lo que Dios usa para iniciar un cambio completo.